Señoras y señores, gracias por acompañarnos nueva vez en la hora con Gregory. Vamos a hablar en esta ocasión con el economista Irán Sánchez. Con él, muchos temas de interés los podremos escuchar relatados en base a nuestras inquietudes. Le doy las gracias, don Irán, por estar acá y quisiera que iniciáramos este conversatorio conociendo de parte suya cómo después de un 28 de febrero que se abre una situación bélica en Medio Oriente, que el petróleo sube a precios altísimos, mucha inestabilidad en esta parte, la economía se refleja mundialmente dislocada por momentos. Sin embargo, en República Dominicana tenemos una situación que no es totalmente anormal, que uno pensaría, pudiéramos haber tenido más efectos negativos, pero aparentemente se ha manejado bien la situación a pesar de. Sí. Gracias por la invitación, Gregory. Bueno, en efecto, sí. Fíjate, la estabilidad de la economía se ha mantenido. Aunque la inflación interanual se ha incrementado unos 5.25, más o menos, está dentro del rango 4 más 1 menos 1. Sí, y la inflación acumulada anda como por 2 puntos al momento, 2.5 también. Es decir, nosotros tenemos una economía estable, inclusive en términos de nuestra moneda, el tipo de cambio, inclusive nosotros nos hemos apreciado. Y con relación a lo que es el crecimiento, nosotros despuntamos que vamos a terminar el año con 4.5, porque ya a la fecha también hemos crecido, gracias a los sectores dinámicos que tenemos, como el mismo turismo. O sea, a la fecha tenemos más de 7 millones de visitas de turistas a República Dominicana, que vamos a decir prácticamente es un récord, porque estamos en el mes de agosto, pues posiblemente terminemos con 11 o con 12 millones de visitantes. Claro, hay que tomar en cuenta que los cruceristas se suman ahí, pero la economía en cierto modo está estable, por eso el Banco Central ha mantenido la tasa de referencia sin variación. Inclusive en términos financieros, los bancos están prestando a una tasa muy adecuada. Recientemente el Banco Principal de República Dominicana, inclusive con una feria inmobiliaria, estaba haciendo préstamos inmobiliarios a 20 años con tasa fija a 8.5. Quiere decir que las cifras financieras están también reflejando la estabilidad del país. Eso en sentido de lo que es la estabilidad y del crecimiento. Y el empleo ha crecido también. Tenemos más de 5 millones de ocupados, y claro, entre el sector formal y el sector informal. Quiere decir que estos son variables que reflejan el buen ejercicio que está haciendo el gobierno en términos de lo que es la salud de la economía. Sin embargo, a pesar de que para un país tan pequeño y con una presión fiscal inadecuada, que eso es consenso de todo el mundo que maneja términos económicos, sin embargo, cuando miramos el IMAE, cuando miramos que el supermercado en las manos puede usted tener, o su esposa o mi esposa, 2 o 3 bolsitas y ya ahí hay miles de pesos, nos damos cuenta que el día a día es caro, es caro. Y eso no vamos a poder superarlo, parece, en República Dominicana. Aunque los alimentos han crecido de precio, es decir, se ha incrementado el precio. Cuando uno va a un supermercado, esto es porque uno va todos los días, hay que tomar en cuenta que es clase media que va. Los supermercados están concentrados fundamentalmente donde está la clase media. Pero la clase media, don Irán, peor si es un colmado. No, ahí voy. Peorísimo si es un colmado. El problema de los colmados es otro, que lo voy a explicar, continúe. pero ¿qué sucede con los supermercados? Que la clase media tiene, fíjense, cuando se hace la canasta familiar, se hace por quintiles.
Entonces, si usted va a un supermercado de clase media, digamos así, donde concurren muchas personas, pero fundamentalmente la clase media que vaya a un supermercado va a consumir productos que en 2 o 3 bolsitas puede hacer que haya miles, como dice usted, miles. Porque si usted compra una botella de vino que vale 2.000 pesos, en una bolsita caben 2 o 3 botellas y ahí usted tiene ahí 6.000 pesos. Entonces, Pero una libra de queso le cuesta 300 y 400 pesos. sí, pero recuérdese que hay mucha alternativa. Ahora, ¿qué sucede con los colmados? Eso sí, que están en los pueblos, que están en los barrios. Sucede que los colmados, hay que conocer la estructura del mercado, de los mercados en República Dominicana, que son monopolio y oligopolio. Los colmados, lo que venden, son puntos de venta de las corporaciones, de las grandes empresas, de los importadores. Si usted va a un colmado va a ver maíz enlatado, habichuela enlatada, el arroz, todo viene ya, vamos... Las sardinas. Sardinas, que todo eso viene forma parte de la cadena de distribución de las corporaciones. Entonces, quien fija el precio realmente es a nivel corporativo, a nivel empresarial del importador, no a nivel del colmado. Pero el colmado tiene una desventaja que no la tiene, que la tiene las grandes, los supermercados, las empresas, que ellos se financian fundamentalmente, muchas veces de manera informal. Y entonces el costo del financiamiento de su inventario que está ahí le es más costoso. Entonces cuando financia... Pero el costo operativo se entendería que no es muy alto. No es muy alto, pero sí el costo del inventario. Porque Ya. el inventario, si tiene 2 o 3 millones de pesos ahí en inventario, fundamentalmente ese dinero que está ahí invertido, él lo va rotando, pero es parte de la inversión. Pero ¿dónde está el tema? Que cuando se financia de manera informal muchas veces. Y otra cosa, cuando alguien va y pide un fiado, que le dice, es que se usa mucho en los pueblos y se lleva, por ejemplo, 1.000, 2.000 pesos una persona que coge un fiado. Ese fiado tiene un costo. Y un riesgo, inclusive. Entonces, ¿cómo se financia eso? No es dándole un crédito. Que es en el precio de los productos. En el precio del producto, ahí que está incluido. Pero mire, usted compra un plátano en un colmado y le cobran 45 pesos. Usted lo compra en un supermercado y paga 18. 18, porque en el colmadero, cuando la persona va y coge y compra los plátanos fiados, el colmadero realmente le está transfiriendo el costo del inventario del financiamiento al consumidor. ¿Puede el Estado y por ejemplo, un supermercado puede ir a un banco y su capital de trabajo financiarlo a una tasa menor? Sí. Por ejemplo, va a un banco y dice, mira, yo necesito una línea de crédito, por ejemplo. Y también los mismos supermercados tienen acceso, como compran en grandes volumen, tienen economía de escala. Y compran a crédito. Y compran a crédito. Y son mala paga. Y entonces, pagan a los 2 y los 3 meses. Bueno, ellos tienen su Digo que son mala paga porque plazos, pagan muy tarde para pagar. Pero por eso, como una cadena, el que es importador o gran productor tiene más capacidad de financiar, vamos a decir, de darle un crédito o financiar a los supermercados, al detallista, porque ellos tienen crédito, acceso al financiamiento de manera formal y accesan a mejores tasas y siempre va a estar presente lo que es la economía de escala. Mire, y al final el consumidor es como que viene pagando todo. Claro, el consumidor es quien que financia prácticamente. Cuando ahora con las medidas tributarias, por ejemplo, que se han tomado, las empresas que tienen ya beneficios más de 1.000 millones de pesos van a pagar otra tasa. Pero ¿qué sucede? El empresario puede transferirle al consumidor ese aumento de los impuestos, que hay que... O sea que también nosotros vamos a pagar lo que esos grandotes tienen que pagar adicional, en cierto modo. Bueno, si por la estructura de mercado que le dije al principio. Mire, sin que necesariamente tenga que entrar en muchos detalles, pero me gustaría oír por lo menos una breve opinión. Hablando del tema de los colmados, nunca había hecho esta pregunta.
los gobiernos no han prestado atención a que donde compran normalmente los que menos dinero tienen, van y compran en los colmados los productos de primera necesidad. Los gobiernos no han pensado en, de una u otra manera, facilitar y buscar la manera de que los colmados tengan la posibilidad de tener otros precios para el consumidor. Recordemos que el señor presidente, Luis Abinader, hizo referencia cuando vinieron los temas del incremento de los precios a través de lo que nos está afectando en gran medida los combustibles, ¿no? Que una de las importaciones que está afectando más en términos de la balanza comercial y la balanza de pago. Pero el tema está que el presidente planteó que ellos se constituyeran en cooperativas. Entonces, porque el gobierno ha apoyado mucho el cooperativismo, o sea, le ha dado mucha fuerza. Pero usted nunca ha visto una cooperativa de colmadero. No. ¿Por qué? Por lo mismo de ahorita de que le planteé de la estructura de mercado. Los colmados son, vamos a decir, punto de venta de las corporaciones, de las empresas. Porque si usted va a un colmado, usted va a ver, como reitero, productos industrializados fundamentalmente. Cuando se habla del plátano, ellos ponen en una esquinita 2 o 3 plátanos, 2 o 3... Para completar. Sí, 2 o 3 verduras, 2 o 3 cosas. Algunos tienen pollo. Pero todo está industrializado, por ejemplo, la salsa, los sazones, los refrescos, la cerveza, el ron, todo lo que se vende en el colmado, usted ve que forma parte de una, inclusive el arroz, aunque tienen arroz de marca, pero tienen el detalle también, son importadores y son los productores, no es que va directamente del campo al colmado, sino que a través de la cadena de distribución que hay para los productos agropecuarios y los productos agrícolas. Y lo otro es los productos industrializados que vienen también por la cadena de distribución. Entonces, el precio no lo fija el colmadero, lo fija la corporación. Entonces, supóngase que, por ejemplo, un empresario produce maíz enlatado y entonces lo lleva al detalle. Y entonces el colmadero buscando, o el detallista, buscando precios, comienza a asociarse, comienza a buscar estrategias de precio para ese maíz, esa lata de maíz, que el industrial va a decir, espérate, tú me puedes sacar hasta de competencia. Claro. Entonces yo no te voy a permitir eso de que tú, mi producto, lo saque de competencia, si le sube el precio, le baja el precio. Porque los oligopolios y los monopolios, ellos fijan la cantidad y el precio en la cadena. No lo fija el pequeñito, eso no es así. Bien, mire, paso a macroeconomía. Usted mencionó hace un momento la tasa del dólar y el costo que tiene este referente a nuestra moneda. Nuestra moneda se ha mantenido fuerte, se ha mantenido apreciada inclusive. Inclusive con relación hasta el mismo euro. Que es mucho decir. Sí. ¿Cómo se logra? ¿Qué es lo que sucede que nuestro peso esté sólido? ¿Por qué? Bueno, yo lo atribuyo al flujo de divisas. Nosotros, como economía, dependemos mucho de lo que es el dólar. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los productos y hasta los servicios están indexados con la tasa de cambio, los bienes inmuebles. Nosotros prácticamente todo lo que producimos, o una gran cantidad de bienes, siempre tienen el componente de la divisa. Y el flujo es bastante significativo. Porque, como dijimos ahorita, los sectores se han mantenido dinámicos. Por ejemplo, las exportaciones, aunque hemos sido afectados en términos de competitividad cuando nos establecieron el 10% de aranceles. Nosotros, el comercio fundamentalmente con Estados Unidos. Las exportaciones de zona franca, el tabaco, los cigarros,
que exportamos a Estados Unidos, entre otros productos. Pero nosotros los flujos se han mantenido dinámicos, estables, y entonces eso contribuye mucho a que nosotros el consumo se mantenga. Nosotros como economía dependemos mucho, en más del 60% del PIB está fundamentado en consumo. Y para consumir, pues necesitamos divisas, y las divisas se han mantenido estables, fluyendo, y eso ha mantenido la tasa de cambio. ¿La remesa es determinante o es importante? Otra de las patas de la economía. En el sentido del flujo de divisas que vienen al país, de dólares, que es significativo. Vamos a decir prácticamente similar casi al sector turismo y al sector exportación de productos no tradicionales. Y en el turismo, Irán, nos vamos a quedar con que empresas constituidas bajo la facilidad del incentivo turístico han pasado 40, 50 años y ya venció la gracia que tenían esas empresas para ejercer una labor en esa área de turismo. Y los incentivos continúan. Eso se va a mantener así, no se va a desmontar. Bueno, esa respuesta de si se va manteniendo no la puedo decir, porque no tengo los elementos. Esa gracia está perimida, ¿correcto? No, esos elementos de si se va a mantener o no los incentivos. Pero sí, con la medida que se están tomando en términos del gasto fiscal, sí, recordemos que el sector zona franca, el sector turismo, todos los sectores hay una medida muy importante que desde el punto de vista, vamos a decir, cualitativo, que es que se va a revisar el aporte que hacen cada uno de los sectores que tienen incentivos, exenciones, exoneraciones. Hay un trabajo que yo preparé donde los sectores dinámicos de nosotros, turismo, zona franca, el sector industrial, las zonas francas reciben más incentivos que todos los demás sectores, pero sin embargo generan menos empleo con relación a los incentivos que el sector industrial dominicano. Genera menos divisas que el sector turismo y para el país, porque la zona franca lo que hace es fundamentalmente genera empleo. Genera menos divisas que el sector interno de nuestro país, industrial. Entonces el sector industrial nosotros es puntal en generación de divisas, generación de empleo, aporte al PIB, que los demás sectores, y recibe menos incentivos. El sector turismo es muy dinámico también. Con relación a los incentivos que recibe, genera más divisas, más empleo, contribuye más al valor agregado del país que la misma zona franca. Hay un relato con las zonas francas. Entonces, mantenerle incentivo al turismo es fundamental. Sí, porque genera mucho empleo, aunque no está muy encadenado, pero sí con todos los demás sectores. Pero sí también tengamos en cuenta que el sector agropecuario nutre mucho al sector turismo de bienes agropecuarios. Con el tema de las divisas, nosotros podríamos exportar más. Me da la impresión de que somos exportadores muy limitados, como que pudiéramos tener mayor desenvolvimiento como exportadores. Lo que sucede es, si nosotros relativamente para una economía como la nuestra, debiéramos estar exportando más, pero ¿dónde que está el tema? En exportar bienes con valor añadido. Explíquelo, bienes con valor añadido para exportación. Voy a poner caso, por ejemplo, yo trabajé en una de las empresas de uno de los mayores exportadores de cacao hacia Estados Unidos, con los RISEC. Entonces, ellos tenían una fábrica de sacos, donde yo era el encargado, y nosotros diariamente llenábamos un camión
de sacos de sisal para exportar el cacao. Pero ¿cómo se exportaba el cacao? En granos. Es decir, era la materia prima para los Estados Unidos. En términos de la calidad del cacao en sí mismo, genera divisas e ingresos para el país. Pero no es lo mismo exportar el producto semi-elaborado, vamos a decir. Porque fíjense que nosotros mandamos el cacao, pero ellos nos mandan el Milky Way. Pero en una barrita que cuesta 100 pesos, nosotros, ¿cuántas libras de cacao tenemos que exportar para nosotros generar 100 pesos? 2 dólares. Vamos, un Milky Way cuesta 2 dólares. Para nosotros generar un ingreso de por $2 en de cacao. dólares, ¿cuántas libras de cacao nosotros tenemos que mandarle? Oh, ya. Entonces, ahora nosotros somos bastante competitivos y en los cigarros. Nosotros le exportamos, pero eso es de la zona franca que lo exportan de Santiago. El cigarro que nosotros exportamos no es la hoja que nosotros exportamos, sino un producto con valor añadido. Ya, un, ya cigarro procesado. un cigarro puede costar hasta 100, 200 y 300 dólares. Sí, uno muy solo. Cierto, muy cierto, muy cierto. Entonces no es lo mismo mandarle la hoja de tabaco que decirle, miren, este cigarro cuesta... ¿Y por qué entonces somos tan haraganes si mandamos la fruta de la mata al furgón, el cacao de la mata también al furgón? No es haraganes. Y no hacemos la mermelada y la exportamos, por ejemplo. Por cuestiones de competitividad. Oh. Y como nosotros tenemos que ir diversificando la Pero economía. nosotros favorecemos al turismo bastante, podemos favorecer también al exportador, darle incentivos o aquí internamente facilitar que podamos procesar y elaborar insumos que vayan con el valor agregado que usted explica y seríamos mucho mayores como exportadores. ¿Por qué no hacer eso? Bueno, la cultura de exportación se mantiene, vamos a decir, dentro de un rango, vamos a decir, invariable a través de los años. Sí. Es decir, Por eso mencioné la palabra haraganería. Fíjense que yo hablé de cultura de exportación. Pero lo que sucede es que también la estructura interna de la cadena de valor en los sectores agropecuarios se mantiene fundamentalmente en base a generar mayor nivel de ingresos para el intermediario y el productor final, como por ejemplo la leche, los huevos, la carne, etcétera, etcétera, y los productos agrícolas. Entonces, ¿qué sucede? Que el productor nacional, como suple el mercado nacional, que tiene una gran demanda y tiene ahí un alto nivel de rentabilidad, no le interesa entrar en exportaciones, como yo lo veo. Por ejemplo, si los productores de huevos, que nosotros, la producción nacional de huevo y de pollo es bastante significativa, y creo que se está exportando huevo a Cuba. Sí, ahí mire que se llevaron varios furgones a Cuba de huevos. Pero la demanda es tan alta aquí que el productor, como tiene alto margen de ganancia, quizá no tiene el incentivo, la motivación de exportar. Mire, hay en ese sentido mismo de la exportación, y se lo pongo como ejemplo, conversando con el amigo Santiago, el embajador ecuatoriano, me mostraba muestras, valga la redundancia, de productos elaborados del cacao, unos chocolates fabulosos chocolates ecuatorianos. Y es una muestra de que se puede. Y ojalá que ese análisis que usted hace, esa opinión que usted tiene sobre el valor agregado para nuestras exportaciones, empecemos a desarrollarlas porque sería interesante para nosotros como país. Nosotros tenemos que también incrementar la productividad y el uso de la tecnología. Cuando hablo del uso de la tecnología, no es una frase como así, como, vamos a decir, me da la ganaria. La tecnología se utiliza en cualquier
área y cualquier sector de la actividad productiva. Si nosotros vemos, por ejemplo, la producción de leche, las vacas de nosotros producen entre 4.5 litros y 5 litros promedio diario. Sin embargo, si nos vamos a Holanda, uno de esos países, son 30 litros y 35 y 40 que produce una vaca diaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la producción nacional de leche se hace fundamentalmente al pastoreo. Se tira en el campo, la vaca come hierba, se ordeña y entonces la productividad es bajita. Cuando se habla del sistema tabulado, que es cuando la tienen confinada, es más costoso porque hay que darle alimentos, hay que tenerla bajo un régimen controlado. Pero ¿qué sucede? Que cuando el productor de leche va a vender la leche al procesador, la diferencia de precio con relación al que tiene baja productividad y calidad no es mucho, es decir, la diferencia. Entonces ahí viene la comodidad. Irán, algo no estamos sintonizando, porque otros lo hacen, debemos buscar la forma de cómo nosotros poder hacerlo. Tenemos clima, tenemos tierra, tenemos mano de obra fabulosa de campesinos para trabajar la agropecuaria, tenemos equipos técnicos, tecnológicos de avance, tenemos interesantísimos e inteligentes profesionales del sector agropecuario, tenemos veterinarios excelentes. Pero tenemos también las importaciones. Al procesador de leche, que le hablé del tema, le resulta más económico importar el suero, añadirle agua aquí y traer la leche, traer la materia prima para hacer leche para productos terminados, como ya no, con el suero, les resulta más económico que comprarle a los productores de aquí. Ah, bueno, pues estamos embromados. No embromado, hay que ser competitivo. Hay que ser competitivo. Porque recuérdense que nosotros somos una economía abierta, que nosotros somos tomadores de precio. Nosotros ninguno de los productos de nosotros fija precio en el mercado internacional. Bien, veremos cómo podemos ser competitivos, como dice don Irán Sánchez. Hacemos pausa. Vamos a saber, después de esta breve pausa, los ajustes que ha tomado el gobierno. Nos van a doler porque hay algunas medidas que todavía no se aplican. Con Irán Sánchez en unos instantes retornamos. Continuamos con la conversación que en el día de hoy sostenemos con el economista Irán Sánchez. Como había mencionado, don Irán, antes de irnos a la pausa, hay ajustes que el gobierno ha puesto en ejecución, hay algunas medidas que todavía no se implementan. ¿Nos van a doler mucho esos ajustes o es medicina buena? Si es medicina. Bueno, a través de la ley 3026, que no tiene mucho de haberse promulgado, hay una serie de medidas de carácter fiscal que yo diría que son la base para una reforma fiscal integral. Y son medidas que son muy bien sopesadas y se han estructurado de manera tal que lo que se persigue se va a lograr. Es decir, fíjense cómo yo hablo de manera absoluta. Está orientada a mantener el crecimiento y prácticamente la economía está dentro de los niveles que se esperan de crecimiento. La estabilidad se ha mantenido. Lo que sucede también es que cuando hay medidas que afectan la economía o inclusive impactos de cualquier ámbito, no es inmediatamente que se ven los efectos, ni se aplican inmediatamente, sino de manera gradual. En el caso, por ejemplo, de estas medidas, puede hacer que nosotros dentro de 7 trimestres que vayan, porque la economía es así, dominicana. Eso no se ha estudiado mucho, pero sí tenemos los cálculos. O sea que cuando hay algo de las que se tomaron en cuando algo impacta la economía, vamos a ver, año y medio. Por ejemplo, en el crecimiento, que es importante. Ya. Cualquier medida que se toma
los efectos no se ven inmediatamente, Ah, ok. sino que inclusive ya sea negativo o positivo, duran unos 7 meses en verse los efectos. 7 trimestres, Wow. un año y pico, de verse los efectos. No son a veces de carácter inmediato. Hay algunos que sí pudiera ser impactar inmediatamente, porque, por ejemplo, cuando se incrementa el precio de la gasolina, inmediatamente el precio, el petróleo, y aumenta el precio de la gasolina, puede hacer que algunos sectores inmediatamente transfieran el efecto del aumento hacia, Hacia los productos y hacia a los los consumos. servicios, sí. Pero una gran cantidad de servicios y de bienes son no transables. No transables es que, por ejemplo, un servicio, el taxi, el motoconchista o un corte de pelo que están en el sector informal o cualquier tipo de servicio, inmediatamente no le suben el precio, no se transfiere el precio. Entonces quiere decir que la economía tiene refleja los efectos, no inmediatamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta medida de ajuste se espera recaudar entre 40.000 y 50.000 millones de pesos adicionales, como el 0.5 del PIB del 2026. Pero eso no quiere decir que en el 2026 todas las medidas que se han tomado de carácter fiscal van a surtir el efecto de que esa recaudación se refleje en el 2026, porque está en curso el año. Entonces usted dijo algo interesantísimo cuando empezó a desarrollar este tema, que esas medidas, esos ajustes, son la base, a su modo de ver, pueden significar la base para una verdadera reforma fiscal. Luciría que ningún gobierno va a tomar esa decisión. Si se lograra hacer una reforma fiscal, ¿qué sucedería con la economía dominicana? ¿Qué cambio Lo que habría? pasa es que realmente la economía dominicana estructuralmente se ha mantenido igual. Son los mismos sectores dinámicos Sí, de la sí, economía todo lo mismo, todo lo mismo. Es una repetición año por año. entonces, si cogemos la estructura de los ingresos tributarios, que es el 90 y pico por ciento del ingreso del gobierno, se mantiene igual, por ejemplo, prácticamente los impuestos directos con relación a los impuestos indirectos. Los directos son los progresivos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta a las personas, al impuesto sobre la renta a las empresas, los impuestos aduanales, ¿m? Pero los impuestos indirectos, que es el ITEVI, se mantiene la tasa un 18, que es fundamentalmente uno de los impuestos indirectos que son regresivos. Entonces, más o menos la estructura se ha mantenido igual. Ahora, va a haber un mejoramiento en términos de ingresos en lo que es la concentración fiscal, que venía reduciendo. La concentración es cómo los de mayores ingresos pagan impuestos con relación al total de impuestos. Entonces, se venía desconcentrando realmente a favor de los sectores de mayores ingresos. Pero ahora con esta reforma, fíjense que las empresas que generen más de 1.000 millones de pesos Sí. van a tener una tasa de un 27. No, 30. 30. De un 27 a Al un 30, 30. al 30 la subieron. Entonces, quiere decir que posiblemente la concentración fiscal, volvamos a 10 años atrás o 20, de que sean los de mayores ingresos, por lo menos en términos en términos absolutos, se recauden más por esa vía. Entonces, las medidas van a favorecer en gran medida, valga la redundancia, la pequeña empresa y la mediana. Por ahí es que va la cosa. Y eso inclusive puede hacer que motive a que las mismas pequeñas empresas y la mediana se vayan formalizando. Porque uno de los temas por los cuales una cantidad significativa de la pequeña y la mediana empresa no se formalizan es por el tema fiscal, por las cuestiones impositivas. Bueno, eso más o menos
Pero ¿y entonces qué hacer con la informalidad? Porque más de la mitad de quien hace negocio en República Dominicana no tiene compromiso fiscal directo o formal con el Estado. Y entonces usted y yo que estamos formalizados vamos cargando pesados porque le estamos ayudando a ellos. Y hay un compromiso reiterado que lo menciona el ministro de Trabajo, que para 2028 la informalidad se va a reducir al nivel del 50%. Para mí es un compromiso que se hace, pero es una tarea muy difícil. ¿Cómo se puede reducir la informalidad? ¿Usted mira que se esté haciendo algo para lograrlo? Lo que va a reducir la informalidad, a mi modo de Ajá. ver, es la asociatividad. La asociatividad. Sí. Y, por ejemplo, no es lo mismo. En un país que dos personas ponerse de acuerdo No, es tan no, eso, difícil. se logra. Cuando hay, por ejemplo, recordemos que una vez los productores de café de, en la región sur, habían unos programas de financiamiento que venían inclusive de la Unión Europea, a través de instituciones, por ejemplo, como la CEPAE, estaban todos los productores de café y de cacao estaban asociados. Y entonces ahí para fines inclusive de exportación. Yo me acuerdo, en términos prácticos, que cuando producíamos los sacos de sisal, una cantidad determinada se producía para esas asociaciones, para ellos exportar. Individualmente no podían exportar, pero como estaban asociados, ellos sí tenían una Oh, cuota de ya. exportación. No Ah, era muy bien. mucho, yo me daba cuenta porque un camión de saco grandísimo, con relación a un pequeño camioncito que llegaba y recogía los sacos, para esas asociaciones, si ellos podían exportar, individualmente no. Entonces, si lo hacen en términos de asociatividad por sector, se pueden lograr mejores resultados, hasta para exportar, como fue ese caso. Y también para formalizarse. Y que el gobierno facilite lo que es la formalización y le dé garantía de que en términos de su responsabilidad con el Estado, si se formalizan, van a contribuir con su compromiso fiscal, porque a muchos el dominicano no le gusta pagar impuestos realmente. Hay empresas todavía grandes que venden sin factura fiscal. ¿Qué O no obstáculo? empresas grandes, sino negocios que venden sin factura fiscal. La existencia como está establecida y como se pone en práctica dentro del Código Laboral, las condiciones de trabajo que incluye el compromiso y la existencia de la figura de la cesantía, ¿usted piensa que puede ser un obstáculo para formalizarse ese compromiso que tiene una persona ya formalizada, donde incluye un acuerdo con el contratado que en la práctica resulta muchas veces una carga fuerte de ir asumiendo, de ir teniendo en acopio esos recursos por prestaciones laborales? Mire, ya vamos entrando a otros temas. En términos, yo particularmente soy muy dado a que las conquistas laborales se mantengan, todas. El pequeño, mediano, gran empresario lo que tiene que hacer la reserva de lugar para cuando se presenten situaciones de cesantía. Fundamentalmente yo me voy por la parte de mantenerlo Como está establecido. como está establecido. Bien. Hay Hay un, empresas grandes aquí que no le gustan, que mantienen sus empleados en base a que si se van, no le pagan su cesantía después de tener 20, 30 años trabajando. Entonces, y si se van, le dicen, no, mira, no hay, perdiste tu derecho. conocemos los casos. Don Irán Sánchez, las tasas de interés, usted mencionaba y ponía de ejemplo que hay tasas de interés en ferias inmobiliarias que son atractivas, por ejemplo,
Ahora mismo había una sí, muy buena. eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. Necesariamente no es la norma, pero ocurre. Ahora bien, de manera normal y formal, el nivel de las tasas de interés en República Dominicana no son las más idóneas, no son las más cómodas del mundo. Eh, ¿No podría nuestro sistema macroeconómico ir caminando de alguna forma en que tengamos tasas de interés eh, más asequibles? Bueno, recordemos que uno de los atractivos de nuestra economía, inclusive para los capitales que vienen, es que el rendimiento de las inversiones está por encima de tener una inversión en dólares en los mismos Estados Unidos o aquí mismo. Entonces eso hace que los costos, el precio del dinero sea más alto y también el riesgo país que nosotros tenemos hace que la tasa de interés sea más elevada. Entonces, los que buscan renta, buscan tasas atractivas. Fíjense que cuando usted tiene 200,000, 1 millón, 2 millones de pesos, busca tasas atractivas. Entonces, eso es parte del costo del dinero. Y además, claro, la intermediación bancaria también es un poco elevada. Los costos operativos de los bancos, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero dentro del rango de nuestra economía, yo veo que en el mediano y en el largo plazo se va a mantener más o menos la misma estructura de la tasa pasiva y la tasa activa. Pero sí, la tasa activa afecta el crecimiento y la economía. Eso ya es negativamente. Bien. La inversión fundamentalmente. Bien, aprovecho. Recordemos que los bancos o las empresas cuando se financian, su capital de trabajo, su equipamiento y todo eso, cuando lo hace con tasa de interés alto, se lo transfieren también al consumidor. Y realmente la economía se ve afectada por el tipo de interés. Hay personas que tienen parte de su subsistencia económica basada precisamente en el reporte que le da tener buenos certificados financieros. En la renta. Sí, en la renta de su dinero. Mire, usted maneja de forma muy adecuada lo que es el tema geoeconómico, geopolítico. Hábleme de Medio Oriente y su influencia hasta por estos lados. Bueno, uno lee los temas y el conflicto de Medio Oriente ya afecta a 15 países. Y a nosotros nos afecta de varias formas. Primero por el precio del combustible, del petróleo, los fertilizantes también, porque nosotros somos una economía que prácticamente importamos todo. Donde yo veo el tema, yo lo veo más desde el punto de vista de nosotros como país, que no estamos dentro de una estructura regional como para nosotros defendernos como país ante los choques externos. O sea que ahí también faltaría en lo que se refiere a nosotros asociatividad. Asociatividad, ahí es que yo veo la clave. Porque fíjense que los Estados Unidos, nosotros estamos muy muy de acuerdo con las medidas que ha venido tomando el gobierno norteamericano en términos de lo que fue la situación de Venezuela, la situación. Sí, los norteamericanos han venido creando una situación a nivel global de muchas confrontaciones. Pero fíjense que el mismo presidente norteamericano ha dicho que ha garantizado con lo de Venezuela, se ha beneficiado, lo ha dicho abiertamente, del petróleo. Ha dicho abiertamente, ese petróleo es mío. Inclusive con Irán también hizo la misma, ese petróleo va a ser mío. Pero ¿qué sucede? Que los Estados Unidos se está convirtiendo en uno de los mayores exportadores ahora de petróleo. Y nosotros, que no producimos ni una gota de petróleo, tenemos que asumir esos precios. Entonces somos aliados para la parte política,
geopolítica, pero para la parte económica no somos aliados, porque tenemos que buscar entre 1.000 o 2.000 millones de pesos más para contrarrestar el efecto de los choques del costo del precio del petróleo. Hasta por una semana tenemos que buscar ese monto para Pero, subsidio. pero fíjese lo otro también, estamos siendo afectados por la parte del petróleo, pero entonces vienen y nos ponen un 12.5% de arancel. Entonces, ¿qué socios somos? Si somos socios, inclusive los Estados Unidos debió haber previsto como un fondo para toda la economía que iban a ser afectadas con los precios del petróleo, entre ellos nosotros. Si yo soy aliado tuyo, yo tengo unos chelitos para yo amortiguar por lo menos el peso que va a tener el combustible para tu país, porque tú no produces petróleo. Si tú eres mi aliado, somos aliados, pero vamos a ser aliados también comercialmente, porque Estados Unidos está beneficiando bastante de la situación que se está presentando a nivel global. A rasgos generales, ¿usted puede tener alguna precisión, alguna deducción de la extensión en el tiempo de este conflicto, que inicialmente el mismo presidente norteamericano había dicho que 4 o 5 semanas era el tiempo máximo de duración? Bueno, cuando él llegó a la presidencia ahora, él dijo que la guerra de Rusia iba a durar, Rusia-Ucrania iba a concluir rápidamente. Es decir, la fecha que él da la está variando mucho. Y la medida también, la echa para adelante, la echa para atrás. Entonces, como que no hay certeza de qué política ellos están aplicando. Sí, inclusive lo mismo, si uno lee la prensa internacional, se refiere mucho a que no hay una certeza de cuál es realmente la política que el gobierno norteamericano está llevando. Por lo siguiente, porque dijo, lo de Irán dijo que iba a concluir en X tiempo, pero ahora se ha involucrado 17 países, entre 15 y 17 países están involucrados en el conflicto. Se ha extendido. Entonces, como que da una fecha y la echa para atrás. En los mismos Estados Unidos, con los aranceles, el Congreso echó los aranceles para atrás y había que devolverle el dinero. Entonces, como que los países, para tomar medidas bajo estos esquemas, como que no hay una certeza de qué es lo que va a suceder. Lo de Rusia con Ucrania se ha extendido y lo más probable es que ya el conflicto vaya tomando otra característica, porque lo que se estaba antes era fundamentalmente, los ucranianos están atacando muchos puntos civiles y los rusos supuestamente están atacando la parte militar, pero ya ahora se ha extendido el conflicto, que están atacando los puertos directamente, los puertos, puentes, todo lo que ellos entienden que le suministra armamento a los ucranianos, ellos están afectando esos puntos. Entonces la guerra se ha extendido. Cuando se pensaba que en algún momento se ya no iba a haber más guerra, y se ha extendido. Bien, mire, vuelvo acá a República Dominicana, nos restan unos 3, 4 minutos de conversación y quisiera que usted nos compartiera qué situación promisoria usted, si la identifica, tiene o ve en nuestra economía, y al mismo tiempo a qué le prestaría más atención también en el ámbito económico. Primero, hay estabilidad y se va a mantener la estabilidad. Ya. Porque todos los actores y todos los sectores reflejan esa condición. Las inversiones inmobiliarias han crecido bastante. Hay un sector inmobiliario ahora mismo muy dinámico, que nos está afectando a nosotros, los residentes, porque las inversiones están viniendo de otros países. Por ejemplo, hasta de los mismos dominicanos que viven en Estados Unidos están invirtiendo mucho en comprando aquí apartamentos. Usted dice que nos afecta a los residentes por la demanda de inmuebles. Por la demanda,
y aumenta mucho los precios. Cualquier apartamentico de 1 o 2 habitaciones ya cuesta 12 y 13 y 14 millones de pesos. Si la demanda que está teniendo por parte de residentes de otros países, es decir, o extranjeros inclusive, o dominicanos, entonces ha dinamizado mucho el sector inmobiliario, que es muestra de la credibilidad que hay en el país también. Se construyen grandes edificios también, grandes torres. Torres, sí. De vivienda. Sí me llama la atención que No, miro muchas de ellas en las noches y están a oscuras. Y bueno, construyen para guardar ahí su casa, su apartamento. Y veo son que inversiones, no se ocupan. son inversiones que hacen la gente como alternativa valga la redundancia, de inversión, no tenerlo en términos de rentas en bancos, sino entienden que el sector inmobiliario, La plusvalía puede ir aumentando. Va aumentando. Una estrategia privilegiada. Algunas veces uno podría pensar que otro es el motivo de esa desolación. La misma tasa de referencia del Banco Central se ha mantenido estable. Es decir, no hay temor a que en términos financieros el país muestre alguna debilidad. Por otro lado, el crecimiento que tiene pautado de 4.5, por ahí vamos en ese camino. A pesar de. A pesar de. Lo que pasa es que la economía dominicana, el crecimiento es multifactorial. Y ahí es que hay que tomarla. Por un lado, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, consumo, inversión, tanto pública como privada, exportaciones, importaciones, y el consumo, menciono, se mantiene más o menos dentro de los mismos parámetros. Y la fortaleza de la moneda. Y la fortaleza que para fines de las importaciones es importante, porque la moneda, el tipo de cambio es significativo dentro de los precios de los productos. Pero también desde el punto de vista del crecimiento, depende sectorialmente del turismo, de la zona franca, del sector industrial interno, de la agropecuaria, que no tiene el mismo peso igual que en épocas anteriores, pero genera mucho empleo, aunque de bajo ingreso. Pero todos los sectores se mantienen dinámicos, es decir, dentro de los parámetros de crecimiento y de desarrollo, con nuestra debilidad de que baja productividad, los sectores son extensivos en términos de su eficiencia, no intensivos. Entonces, se mantiene más o menos el mismo esquema, que en el corto plazo, mediano, nos va a seguir resultando. En el largo plazo ya hay que ir pensando ya en incorporar tecnología, como no producir leche tirando la vaca a comer hierbas y no ponerla en tabulado, producir los bienes añadiéndole valor en la cadena. En 30 segundos, ¿a qué le prestaría atención? ¿Que no nos descuidemos o que corrijamos algún tema? Bueno, para fines fiscales hay que ir en el corto y mediano plazo, no corto, mediano plazo, tratando de lograr una mayor presión fiscal, que estamos en 14.5, hemos ido aumentando como a 15 por la eficiencia administrativa, pero el parámetro debe ser entre 17 y 18%. Y ahí es que está la clave de que el Estado se mantenga dinámico en términos de hacer inversiones, de infraestructura, para que el sector privado pues tenga las bases para poder seguir desarrollándose e invirtiendo. Sí, muy cierto, muy cierto. Don Irán Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Temas no pudimos por razones de tiempo tratar, temas muy importantes, pero si usted decide, la invitación queda abierta y pronto pues podemos sentarnos a conversar nueva vez. Muy bien. Señores, Irán Sánchez, economista dominicano, ha estado con nosotros hoy día. Hasta la próxima.